Muchas gracias a todos por estar acá, por participar. Gracias al Museo de la Lengua y de la Palabra y del Libro, porque siempre son muy amables con nosotros para facilitarnos las instalaciones y para colaborar con nuestros actos y presentaciones. Y en nombre de UDEVA, gracias a todos los autores e ilustradores de los cuentos del Chiribitil que que tan amablemente y con tanto entusiasmo se han prestado, han colaborado y los ha entusiasmado la idea de reeditar y de poner de vuelta en las librerías los libros de los cuentos del Chiribitil. Yo casi creo que está todo dicho con lo que escuchamos en el video, pero, no, pero quiero contar 4 momentos, si me permite ser autorreferencial, de mi vida vinculados con los chiribitiles. Son 4 fotos y las voy a decir en orden cronológico. La primera foto debe de haber sido en el año 77 o 78. Si los libros son del 77, el concurso se hizo en el 76, es probable que haya sido en 1978, en la inauguración de la Feria del Libro de Buenos Aires, que era una feria mucho más pequeña que la de ahora, era una feria que tenía 10.000 metros cuadrados, hoy tiene casi 50.000 metros cuadrados, que era en el viejo Centro Municipal de Exposiciones, al lado de la Facultad de Derecho, y fue el día de la inauguración de esa feria, que estábamos en la época de la dictadura. Y me acuerdo haber estado en el stand del Centro Editor de América Latina, previo al momento que en el palco iban a hacer los discursos inaugurales. Yo creo que con seguridad estaba Cacciatore, que era el intendente de la ciudad, no sé si estaba Videla o alguno más, pero había muchos uniformados en el palco. Y entonces el stand del Centro Editor de América Latina estaba lleno de cuentos del Chiribitil. Era lo único que había en ese momento, en ese día, eran los cuentos del Chiribitil. Y entonces me acerqué, estaba Boris Spivakov, siempre ocupado, y estaba López Riesco, que era su gerente, creo que era el gerente comercial o el gerente general administrativo, pero yo creo que era el comercial del Centro Editor de América Latina, que estaba fumando una pipa. Era una persona seria, pero simpática, López Riesco, ¿no? Y Boris no era tan serio, pero tampoco era tan simpático, ¿no? Bueno, y entonces les digo, bueno, qué lindo los cuentos. ¿Cuántos cuentos? Me dice, sí, hoy mostramos solamente los cuentos del Chiribitil. Pero después que se vayan todos estos, traemos todo el resto del catálogo que tenemos. Esa es la primera foto. Quizás sea una pequeña foto que demuestre que con inteligencia, con voluntad y con una visión que va más allá del hoy, las buenas empresas subsisten y derrotan a las malas empresas. Porque el Centro Editor de América Latina sobrevivió a la dictadura a pesar de todo lo que hicieron para que esto no sucediese. La segunda foto es más personal todavía, porque tiene que ver con que yo le leía a mis hijos, yo tengo 5 hijos, algunos de los cuentos. Y me acuerdo que Nahuel, que era un chico que tenía así como una lógica implacable, como tienen los chicos, ¿no? Que yo le decía, Nahuel, pero vos escribís con la lapicera de tinta cuando empezó a escribir con tinta en el colegio y te manchás todos los dedos. Y Nahuel me decía, pero yo no tengo la culpa, es la lapicera, porque cuando escribo con lápiz, yo no me mancho. Digamos, con esa lógica implacable, yo una vez le leí, yo creo que era el cuento, seguro que era el cuento de la fiesta del otoño, la gran fiesta del otoño, ¿no? Que es un cuento que, seguro lo conocen, pero que desaparece. El otoño hace una fiesta tan grande que vuelan todos los papeles y se queda la ciudad sin papeles, y esto quiere decir que no hay más libros, que no hay más cuadernos, que no hay más revistas. Y yo en esa época dirigía una revista. Y entonces Nahuel me dice, papá, ¿y ahora de qué vas a trabajar? Y yo le dije, Nahuel, es un cuento, los cuentos son cuentos. La tercera foto tiene que ver con Violeta, ¿no? Porque hace 4 años, casi,
2 años y medio, apareció Violeta Neudeva, ¿no? Y apareció con una carpetita que traía muy prolijamente guardados y protegidos sus cuentos del Chiribitil que su papá le leía y le había contado. Y su mamá también, para no hacer diferencias. Y entonces vino y dijo que ella quería hacer los cuentos del Chiribitil de nuevo. Por supuesto que era una buena idea, ¿no? Por supuesto que era muy buena idea y nosotros nos dimos cuenta inmediatamente que no era buena idea. Incluso era una idea que otras editoriales se propusieron hacer y que no consiguieron hacer. Y entonces le dijimos que sí, por supuesto, pero que había una gran tarea que darse, que era conversar con los autores, los ilustradores, ver el tema de derechos, rastrear, buscar, etcétera, etcétera. Y bueno, que se ponga a hacer eso. Y ella se fue y se puso a hacer eso, ¿no? Y esta a lo mejor también es una demostración que con inteligencia y con voluntad las buenas causas se consiguen, ¿no? Así que esa foto te la agradezco, Violeta, porque si no hubiera sido por tu impronta, por tu perseverancia y por tu fanatismo por los chiribitiles, seguro que hoy nos estaríamos presentando los segundos 10 libros. La última foto es muy reciente, tiene que ver con mi nieto, uno de mis nietos, yo tengo muchos nietos, pero uno de mis nietos que se llama Benjamín. Y entonces yo, para provocarlo y para ver qué pasaba, le dije: Benja, te voy a contar un cuento, te voy a leer un cuento. Bueno, abuelo, léeme el cuento. Pero mirá que en este cuento no tiene teléfonos celulares, en este cuento no hay tablets, en este cuento nadie juega a la PlayStation, ni nadie tiene microchip para nada. Y entonces Benjamín me interrumpe y me dice: abuelo, un cuento es un cuento, contámelo. Así que esas son las 4 fotos que a mí me vinculan con esta colección maravillosa y espero que haya más fotos en el futuro, habida cuenta de que continuamos trabajando con los chiribitiles. Así que muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias a los autores y a los ilustradores y a leer los cuentos. ¿Cómo me metí en esto? No sé. Pero bueno, ahí vamos. Cuando me enteré que volvían a ser los chiribitiles, que siempre me pareció el nombre de un conjunto de flamenco infantil, los chiribitiles. Bueno, cuando me enteré de eso, lo primero que me pasó por la cabeza fue Pablo Picasso. Picasso, cuando ya tenía edad para estar jubilado largamente, por suerte los creadores no se jubilan nunca, siguen produciendo. Cuando ya era teóricamente de la clase pasiva, dijo: cuando era un niño dibujaba como Rafael. Me llevó toda la vida a aprender a dibujar como un niño. Con esto quiso decir, quizás, que él tenía toda la espontaneidad, la alegría, la fuerza que tienen los chicos. Yo dije, lo vieron en el video, que me quedé fascinada cuando vi las ilustraciones. Son ilustraciones dignas para los niños. Los niños que no son angelitos, y quizás los autores de obras para niños hayan sentido alguna vez que estaban en un trapecio sin red abajo y que podía pasar cualquier cosa. Esa impresión, permiso, voy a tirar un poco. Esa impresión surge de algunas cosas personales. Mis hijos, cuando empezaron la escuela, ya sabían leer y escribir. La maestra de Gustavo dijo un día: tienen que copiar estas colitas de chancho. Gustavo miró despectivamente el pizarrón y dijo: esas no son colitas de chancho, son E minúscula cursiva. Y yo no las voy a copiar. La maestra le dijo: tenés que copiarla. ¿Para qué? Bueno, para que aprendas a escribir. Yo ya sé escribir en letra de imprenta. Mirá, empezó a escribir en letra de imprenta.
La maestra, viendo que Gustavo ese día venía mal aspectado, lo enfocó por otro lado y le dijo: tengo lindos libritos en cursiva. ¿Qué tenés? Caperucita Roja. Una tarada que confundió a la abuela con un lobo. Hansel y Gretel. Oh, es muy cruel, ¿qué me hablas? Y cada vez que la maestra le decía algún cuento tradicional de esos con reyes, reinas y cosas terribles, Gustavo se lo destruía. La maestra le preguntó: ¿y vos qué querés leer en cursiva? Aclaro que yo a la hora de la siesta les leí algunas cosas. Entonces le preguntó: ¿tenés las 1001 noches en cursiva? No. ¿Tenés la Odisea en cursiva? No, tampoco. ¿Tenés historias de cronopios y de fama en cursiva? No. Entonces, ¿para qué quiero la cursiva? Eso es un chico espontáneo. Una vez fui a presentar un libro infantil a un colegio. Me llamaron del colegio. El tema era una historia de un gitanito en la escuela. Y una nena, era un colegio judío, una nena me dijo: el tema es la discriminación. ¿Alguna vez te sentiste discriminada? Y yo dije: al diablo. Había un chiquito que estaba sentado en un almohadón y me miraba, como quien ve a un fantasma. Y en un momento dado me dice: ¿pero entonces vos existís? Y yo le digo: sí, yo vivo. ¿Por qué me lo preguntas? Porque todo lo que aprendo en la escuela es de gente que ya se murió. Tercer dato para corroborar lo que estoy diciendo, que cuidado los que escriben para chicos, agárrense a veces. Lo cuento tal cual ocurrió. Obra de teatro infantil bastante mediocre. Temporada de vacaciones de invierno. Un grupo de actores disfrazados de distintos animalitos hacían mamarrachadas en el escenario. Se produjo un bache y se escuchó claramente una vocecita que decía: mamá, ¿el conejito es puto? Hubo que bajar el telón, porque los mismos actores no podían seguir con la obra. Eso es un chico. Entonces hay que agarrarse. Si alguno de ustedes ahora se siente aburrido, probablemente no me grite: che, me aburro. Se la coma calladamente y siga escuchando. Si están acá es porque les gustan los cuentos. Entonces, con una triple intencionalidad, les voy a contar un cuentito muy cortito, que tiene un reino, pero no hay ningún rey. En un reino muy lejano, hace mucho, mucho tiempo, vivía un señor que todos los días salía a cazar para procurarse comida. Le llevaba la comida a su cocinero y le decía: prepárame esto para la noche. En esos tiempos era costumbre que los sirvientes comían los restos que dejaban los señores. Y como el cocinero Chichibío era muy buen cocinero, los señores no dejaban casi nada y Chichibío estaba muerto de hambre. Un día el señor llevó una garza y le dijo: Chichibío, hoy tengo invitados, espero que cocines bien la garza para la noche. Chichibío se esforzó, la rellenó con frutos, la lavó muy bien, la puso lentamente en el horno. A la hora de la cena la sacó, estaba dorada, crujiente, olía como los dioses. Chichibío no resistió, cortó una pata y se la comió. La lleva a la mesa y el señor le dice: Chichibío, falta una pata. No, señor. Las garzas tienen una sola pata. Chichibío
Por honor al invitado, Chichibío, el señor se quedó callado y le dijo: Chichibío, mañana a las 5:30 de la mañana te espero en la caballeriza. Chichibío esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, estaba en la caballeriza, apareció el señor con un arma de fuego terciada en el pecho. Y mientras iban a caballo, el señor le dijo: como que tengan 2 patas, vas a recibir 50 azotes por mentiroso. Llegaron a la laguna. Empezó a surgir el sol entre las montañas, un sol rojo que se reflejaba en el agua. De la laguna salía un poco de vapor y había un grupo de garzas que dormían como duermen las garzas, con la cabecita metida en el pecho, una sola pata, la otra recogida, protegida por las alitas para darse calor. El corazón de Chichibío pegó un salto y dijo: Señor, tienen una pata. El señor sacó el arma, disparó 2 veces, un sonido infernal, las garzas se despertaron, asustadas, empezaron a volar, como vuelan las garzas, con las 2 patas tiesas en el aire. El señor lo miró y le dijo: Chichibío, 2 patas. Y Chichibío contestó: Señor, a lo mejor si usted disparaba anoche sacaba la otra pata. Por esa respuesta se salvó de los azotes. Este cuentito, que parece un cuento infantil, pertenece al Decamerón de Boccaccio, libro que la Iglesia consideró durante siglos libro pecaminoso. Es decir, que a veces los que tienen poder, y recién hablaste del poder, los que tienen un miserable poder en algunos casos, etiquetan incorrectamente. La tercera intención de este cuentito es porque Boccaccio dice, en parte cierto, que el libro surge de una peste terrible que asolaba Europa y un grupo de jóvenes, para huir de la peste, fue a unas montañas a pasar 10 días, de ahí el título Decamerón, 10 días, y para evadir un poco la angustia por los muertos que estaban ocurriendo en la ciudad, para pasar las horas libres, decidieron contarse cuentos. Cuentos que no son tan pecaminosos como dice la Iglesia. Con esto voy, como diría Borges, a la parte central de mi relato. Después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir escribieron un libro pequeñito llamado ¿Para qué sirve la literatura? La literatura no sirve para nada. Es como el dibujo, como las pinturas de Picasso. Pero Sartre y Simone de Beauvoir dijeron, cuando uno tiene que refugiarse en un túnel porque arriba llueven bombas nazis, cuando hay alguien boca arriba en una cama y necesita escuchar algo que le levante el ánimo, cuando hay un chico en una cama o en una cuna esperando el besito de las buenas noches y algo más, ahí está la literatura. Ahí comprendemos su valor. Termino con palabras del gran señor de la literatura argentina, Adolfo Bioy Casares. Le pidieron a Bioy Casares hace unos años, de una editorial escolar, permiso para volver a publicar La invención de Morel, que iba a ir con una serie de preguntas para trabajar el texto en el aula. Bioy Casares dijo sí, pero con una condición. Quiero agregar una página al comienzo.
Le dijeron, sí, por supuesto. Y Bioy Casares agregó esto: al profesor y al maestro que empleen este libro en el aula. Ni con el torpe de cabeza enhiesta lo uses de instrumento de tortura. Tú invitas a la gente a una fiesta y no otra cosa es la literatura. Gracias por estar en nuestra fiesta. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar también a agradecer a Luis Quevedo, a María Teresa Forero, a Amanda Tubes por acompañarme en esta mesa. Tengo un montón de agradecimientos hoy, pero me anoté, así no me olvido y no quedo mal con nadie. Y quería también empezar haciéndoles una pregunta. Si alguien cree que este encuentro es solamente la presentación de 10 cuentos para niños, no estaríamos aquí en este lugar hermoso que es el Museo del Libro y de la Lengua, no estaría repleto de autores, de fanáticos de los cuentos, de maestros, de artistas, de bibliotecarios, de editores, de especialistas en literatura infantil. Esta presentación y este encuentro celebra la reedición de casi la mitad de la colección de cuentos del Centro Editor de América Latina, la colección más querida y popular de la cultura argentina. Rendimos un nuevo homenaje a sus protagonistas y a una forma de trabajar en donde la libertad y la audacia convivían de maravillas. Nadie subestimó la inteligencia de los niños. Nadie subestimó sus preguntas ni sus miedos. Nadie censuró la convivencia de las distintas interpretaciones sobre un cuento. La muestra de esa juventud y frescura de los que participaron en la colección se mantiene intacta entre los que vinieron hoy a este encuentro o desde lejos nos acompañan también con su afecto y cariño. Esta colección se creó por personas brillantes, jóvenes, generosas y detallistas. Boris, Graciela Montes, Delia Pigretti, Amanda Tubes, El Negro Díaz, Marta Greiner, Julia Díaz, Delia Contarbio, Luis Pollini, Eva Rey, Paulina Martínez, Marta Jiménez Pastor, Graciela Cabal, Elena Holmes, Juan Noailles, Ayac Barnés, Mabel Pilla, Susana Nabone, Sara Conti, Alicia Digón, Rubén Álvarez, Margarita Belgrano, Marta Mercader, Marcia Schwartz, Perla Barger, Elba Byron, Alicia Charré. Hoy es un éxito comercial y esto nos confirma la vigencia y la excelencia con que han sido concebidos. Esta convocatoria nos sorprende y nos alegra porque aunque la oferta de libros para niños sea gigante y abrumadora, queda demostrado que estos cuentos faltaban. Estos libros estaban en la memoria de todos los que los pudimos disfrutar, coleccionar, amar de chicos, y hay muchas familias detrás de esta colección porque estaba quien semanalmente los compraba, quien los leía, quien los prestaba, etcétera, etcétera, y así se han hecho tan populares y tan mágicos. Quiero también cerrar contándoles algo sobre el valor de la pregunta en este proyecto, porque así como empecé haciéndoles una pregunta, me gustaría terminar así. Nunca me voy a olvidar, hoy Luis se acordaba de ese día, nunca me voy a olvidar la cara que me pusieron el primer día de trabajo en Eudeva cuando les llevé mi bibliorato con los cuentos en folios, todos amarillos, rotos, escritos, destruidos, y me reuní con Luis Quevedo y con Gonzalo Álvarez en la editorial, y bueno, y las caras de que no querían romper la ilusión, yo en realidad fui como una niña a decirles que eran mis cuentos favoritos y que a mí me encantaría tener la posibilidad de ir convocando a los distintos autores y distintos ilustradores para conocerlos, para preguntarles qué pensaban sobre la reedición, sobre la reimpresión de estos cuentos. Son dos caballeros, entonces me miraban con cara de asombrados, pero, o sea, yo creo que en el momento también era difícil, ¿no? Romperme esa ilusión, esa pregunta de si podía en los tiempos libres dedicarme a esto, a poder reeditar los cuentos del Chiribitil. Ahora me sorprende que Luis en ese momento se haya dado cuenta que era una buena idea, porque yo no sentí que era una buena idea en ese momento, era lo que yo quería hacer, pero ahora queda demostrado. Bueno, y también agradecer a los 3 premios que ya tuvo esta reedición, que el primer premio fue muy también hermoso, La Hormiguita Viajera, después el premio Alija, a Rescate Editorial, la Fundación El Libro, que hace más o menos 2 semanas nos invitó a hablar en una mesa redonda sobre los libros de ayer, libros de hoy. Y bueno, y agradecer a un equipo nuevo que está también naciendo en Eudeva, que es un equipo de gente muy, muy maravillosa, con mucha energía, muchas ganas, a Marina, a Eugenia, a todos los que trabajan, a Silvina,
a Nora Bonis, a Malena Casioli, que estamos trabajando en nuevos cuentos del Chiribitil y en que los 50 cuentos del Chiribitil originales del CEAL puedan de nuevo estar en las librerías. Muchas gracias. No me cuesta mucho hablar con ustedes, me cuesta mucho hablar conmigo mismo sobre esta posibilidad de ver los Chiribitil de nuevo en las librerías, en los estantes, revisarlos y sentir que la mesa de trabajo donde yo estaba, donde trabajaba en la misma mesa Graciela Montes y Graciela Cabal, y muy cerca Esteban Facio, Luis Gregorich, Susana Zanetti, Julio Schwarzman, en esa pieza, en el medio de los miedos, ¿por qué no decirlo? Que no que cada uno tenía, sino los miedos del país, ¿no es cierto? En la sensación de que en cualquier momento, como había pasado, podían llegar y llevarse a alguien, ya se lo llevaban. Al poco tiempo tuvimos la muerte de un compañero, que era estudiante de psicología, Daniel Loaces, y fue para nosotros el antes y el después. En el medio de todo eso se trabajaba, en el medio de todo eso se reía, se peleaba, se discutía, me parece fuertemente. Y ahí apareció, después de Polidoro, la gran colección de Polidoro, la colección esa ideada por Spivakov, por Boris y Delia Pigretti, que no pudo verla total porque murió antes, y pasada después a las manos de una persona joven, rozagante, que recién comenzaba a escribir cuentos, Graciela Montes. ¿Por qué digo esto sin tener idea del antaño? Porque gracias a ustedes, a Eudeva, esa Eudeva que tendré que decir seriamente hoy, no quiso darle a Boris Spivakov en 1984 lo que le merecía y lo que respondía a sus deseos, que era volver a estar en Eudeva, y que los egoísmos argentinos, tanto que conocemos, ¿no es cierto?, conocemos, no permitió que no el equipo del centro editor, sino el equipo de Eudeva que estaba en el centro editor, cuando después de su renuncia en el 66, pudiera realmente hacer de Eudeva en aquel momento una gran editorial que están realmente con tanto esfuerzo haciéndolo. En aquel momento yo cuento esto a ustedes, a quien la mayor parte no conozco, si bien están allí grandes compañeros míos como Gustavo Bombini y Pablo Medina, que Boris había hecho un magnífico trabajo cuando comienza la idea de que venían la democracia, en 1983, las grandes colecciones que iba a preparar para Eudeva, muchas de ellas que preparó en el centro editor. Algunos de nosotros no teníamos ninguna calificación para el mundo editorial. Veníamos del mundo de trabajo, yo era maestra, sigo siéndolo, y trabajaba en el Departamento de Extensión Universitaria en la Universidad de Buenos Aires, era parte de los renunciantes cuando viene la dictadura de Onganía, una de las tantas de este país. Y Eudeva, la gente renunció y entonces armamos el centro editor con el esfuerzo de unos bonos que vendíamos, parecían de la cooperadora, diciendo que algún día iban a tener éxito entre profesores, graduados y estudiantes. Así sale el centro editor y así Boris rápidamente pone con su equipo de Eudeva a funcionar eso en una pieza y después en otra y en otra hasta llegar donde el Chiribitil se hace
que es en lo que antes se llamaba la calle Cangallo y es ahora Perón, ¿no es cierto? ¿Por qué cuento esto? Porque hoy lo pensé varias veces cómo iba a estar acá con ustedes. Y creo que quien tendría que estar aquí era Graciela Montes. A ella es estas palabras, porque ella está muy cerca mío y está viva y además se ha retirado del mundo editorial y esperemos que en algún momento pueda estar con nosotros. Esta invitación que me ha hecho la gente de Eudeva tan amorosamente sobre la colección que yo vi hacer en esa mesa y que dio tanta risa hacerla y tanto sufrimiento, quiero decir que aparece en este mundo infantil, por eso lo anoté, usado para el consumo, la aceleración de la infancia, crecer rápido, consumir lo más rápido posible, diseños, modas, palabras, juegos, también libros, propaganda, nuevamente el uso de la vida infantil. Un mundo, como diría Graciela, el nuevo corral de la infancia. Es a ella que digo esto, porque ella hubiera discutido con nosotros la cantidad de cuentos que aparecen en este momento, o de historietas, o formas. Pero hoy ya estamos hablando de Chiribitil. Yo digo además que el recuerdo también no es un recuerdo triste para Graciela Cabal, para el Negro Díaz, para Delia Contarvio, para Delia Pigretti, que ideó el Chiribitil, sino son mis compañeros que estoy hoy nombrándolos, no solamente para recordarlos, sino para recordarlos en el medio de trabajo, en el medio de la alegría que era trabajar juntos. Era la pieza donde se discutía cada cuento, donde veíamos cada dibujo, donde gente muy nueva que nunca había escrito aparecía trayendo sus palabras y trayendo sus dibujos, y todos nos metíamos a ver qué era, pero siempre pasaba lo mismo. Decíamos, vale la pena que corrija tal cosa, que haga tal cosa, y así salieron. Lo digo esto un poco despacito, porque en este momento de salutación, lo que escribo hoy tiene que ver con lo que escribí hace unos días para un pequeño prólogo. ¿Qué nos ha pasado? Es decir, ¿qué nos ha pasado en este largo tiempo? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Palabras, muchas veces una gran verborragia pseudocientífica en la literatura, en la didáctica, en las universidades, en el acceso a la lectura, comercialización de la palabra. Pero yo te digo que una cosa bastante importante es eso que nos ha pasado y nos sigue pasando, está abierto a un periodo que estamos recuperando. Y el Chiribitil muestra, como el Polidoro, la fuerza que tiene la literatura infantil y el deseo de nueva camada de escritores, dibujantes, literatos, editores, de hacer del libro infantil una obra no solamente fuerte, sino con un cierto respeto al niño. Esta manera de agradecerles este momento es un agradecimiento al equipo de Eudeva, al equipo que ha tratado de hacer un salto en este vacío y es un recuerdo muy grato para todos nosotros. Voy a leer de un libro hecho con Boris antes de morir, Memoria de un sueño argentino, fue el gran entrevistas de días y noches que hizo Delia Maunás, algo que dice Boris sobre el Chiribitil. Creo que es lo mejor que puedo hacer en este momento,
recordando a Boris y a sus locuras, y la de todos nosotros. Una de las autores de estos cuentos es Graciela Montes, palabras de él, que había escrito Así nació Nicolodo, Nicolodo viaja al país de la cocina, y también Teodo inventó y el cumpleaños de Cristina. Son varios libritos preciosos para nenes, preciosos. Y es también preciosa la ilustración que hizo una muchacha argentina, Julia Díaz, que se fue a vivir a España. Entonces la nombré a Graciela Montes, directora de la colección, y después la colección siguió con ella. Aparecieron 48 títulos. Se vendió bien en todo el país, aunque no tan bien como esperaba yo. Siempre esperaba las cosas, una imaginación fraudulenta tenía. Siempre pensaba que tenía que vender millones de ejemplares y pagarnos poco. En Mendoza la prohibieron. Uno de los cuentos se llamaba Los zapatos voladores. Eran los comienzos de la dictadura militar, habla Boris. En Los zapatos voladores el protagonista es un cartero empleado de la municipalidad que reparte la correspondencia y al cual no le alcanza la plata para poder comprarse zapatos. La gente del pueblo se reúne y organiza una colecta. La delegación del tercer cuerpo del ejército en Mendoza consideró que este era un llamado a la subversión y la colección fue prohibida. Pensamos hacer una presentación ante el tercer cuerpo, mejor que no la hizo, en Córdoba, del cual dependían el de Mendoza y el de San Luis. Pero después pensamos que si les pedíamos a Córdoba, lo más probable sería que en Córdoba también la prohibieran. Entonces nos quedamos en el molde. La colección fue prohibida allí y chau. Esas son palabras de Boris. Palabras de Graciela Montes, de nuestra gran compañera. El centro convocaba una cantidad de gente interesantísima. El departamento de arte estaba a cargo del negro Díaz, Oscar Díaz, un plástico brillante, y uno participaba de la creación y del diseño de las tapas, por ejemplo, que en ese momento eran muy de vanguardia en el país. De pronto el negro andaba con una tijera en la mano tratando de encontrar cierto color verde, el que había imaginado. Y el que tenía una remera o un saco así, se lo agarraba fuerte porque era capaz de cortarle un pedacito. Digo esto como una señal de cómo la vida dentro del centro editor era un caldo de cultivo. No había ámbitos cerrados, oficinas que se ocuparan de su área exclusiva, sino que todos iban y venían. La gente de arte podía opinar sobre el texto que estaba diagramando y muchas veces lo hacía. Y cualquier persona de cualquier colección daba su opinión sobre la obra. Esto era algo auspiciado en la editorial y especialmente auspiciado por Boris. Él siempre escuchó las opiniones, preguntaba y escuchaba en una sociedad como la nuestra, en que hay tantas personas incapaces de escuchar a los demás. Eso era muy notable, especialmente en la figura de un editor. Quise traer las palabras de estos dos protagonistas, pero pensé que tenía que traer unas palabras que siempre repetía mi gran compañera Graciela Cabal. Algún día saldrá el Jacinto, ¿no es cierto? El Jacinto fue hecho casi a 4 manos. Cada vez que escribía Graciela Cabal su primer Jacinto, lo llevaba a Boris y Boris se lo devolvía. Y ella venía y decía, otra vez no encontré la palabra. Entonces siempre encontró esto. Un día me dijo, mira, ¿qué escribió una persona? Acá estamos nosotros. Palabras. Tenemos palabras para vender, para comprar, para hacer palabras. Busquemos juntos palabras para pensar. Tenemos palabras para fingir, palabras para lastimar, palabras para hacer cosquillas. Busquemos juntos palabras para amar. Tenemos palabras para llorar, palabras para callar, palabras para hacer ruido,
busquemos juntos palabras para hablar. Lo había escrito Rodari, Gianni Rodari. Yo hago propio esto porque Graciela, cuando estábamos en los peores momentos, decía, busquemos palabras para entendernos, nada más.